propiedades de las funciones diferenciables, así rápido. Voy a después a profundizar en la regla de la cadena, que insisto es como la más, o la más que se usa, ya no es que sea la más importante, pero se usa más, ¿ya? Entonces si f y g son funciones con un mismo dominio, van de Rn en Rm, son diferenciables en A, entonces, bueno, la suma también lo es. Es diferenciable en A. Me es rara la pizarra, no sé qué, porque está sí, un poquito raro. Bueno, también es diferenciable en A y su derivada, es la matriz derivada en ese punto, se puede sacar o calcular a través de las originales, ¿cierto? Y simplemente la relación entre ellas es una suma de matrices, ¿ya? Estas son propiedades interesantes porque de todas maneras la derivada en principio, un límite, ¿cierto? No tendría por qué tener una relación tan fuerte con las matrices. Y esto nos muestra que sí, que la derivada entonces como matriz respeta las propiedades matriciales usuales, ¿ya? Entonces una suma de matrices, bueno, esto que si R es un escalar, entonces RF también es diferenciable en A y su matriz derivada también respeta las operaciones de matrices, ¿ya? Porque uno tiene esa operación de multiplicar por un escalar una matriz, ¿ya? Entonces la multiplica en todas las entradas de la matriz, en todas las componentes. Bien, por supuesto hay casos particulares que se pueden dar, por ejemplo, cuando m es 1, ¿ya? Entonces el producto f por g también es diferenciable en A y se tiene una regla del producto a nivel matricial, ¿ya? Eso también es otra propiedad interesante. Entonces g de A eso es un escalar multiplicado por la matriz derivada, ¿ya? Ahí, no. Paréntesis extra, ahí. Ah, bueno, allá también le puse paréntesis, ya, pero, ok, me equivoqué. Ya, ahí, y más f de A por la matriz derivada de G. Ahí sí. Esa entonces sería la regla del producto a nivel matricial, para un cálculo en varias variables. ¿Ya? Este, por supuesto, implica también el tema de la división, ¿ya? Pero bueno, esta es la que manda, digamos, ¿ya? Y, bueno, la cuarta es la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, si F va desde U, de Rn, a B, de Rm, G va desde B, de Rm, en RL, F es diferenciable en A, G es diferenciable en B
esa es la imagen de A través de F. ¿Ya? Entonces, la compuesta G compuesto con F también es diferenciable en el punto A y se satisface una versión general matricial para la regla de la cadena, ¿ya? Entonces eso nos dice que de G evaluado en B, o sea en F de A, vamos a anotarlo así lo más claro posible, multiplicado por la derivada de F evaluada en A, ¿ya? La regla de la cadena. Le voy a poner arriba también que es importante, la regla del producto. Bueno, este también se puede generalizar, ¿ya? Porque si M fuera más grande, uno puede tomar el producto punto y hay una combinación entre sumas y productos, ¿ya? Así que básicamente con las anteriores uno puede generalizar a versiones más amplias, ¿ya? Pero aquí yo solo voy a anotar las principales, ¿ya? Entonces, cuando se puede hacer una composición, entonces la compuesta obedece la regla de la cadena como lo hacía la composición en una variable, ¿ya? Solo que ahora las derivadas son matrices, ¿ya? Esa es la diferencia solamente. Entonces, hay algunos ejemplos o ejercicios, digamos, a este nivel de que uno usa la regla de la cadena y más que nada para expresar ciertas relaciones a través de funciones que no necesariamente son conocidas, ¿ya? Eso después en cursos superiores corresponde a, por ejemplo, cambiar de variables en ecuaciones diferenciales, por ejemplo, ¿ya? Si uno hace un cambio de variable en una ecuación diferencial, entonces hace una composición de funciones, y esa composición entonces al derivarla va a tener que respetar este tipo de relaciones, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer más que nada alguna observación primero, ya después voy a hacer así un tipo de ejercicio. Esto también quiero decir que son como los ejercicios típicos que se hacen siempre respecto a estos temas, ya de la regla de la cadena, es como una forma de evaluarlo. Pero no es solo un ejercicio, sino que es algo que después en cursos superiores toma relevancia, ¿ya? Cuando uno hace cambios de variable. En este curso también vamos a hacer cambios de variable para el tema de la integración, pero yo diría que no se nota tanto esto como en un curso de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, donde sí uno hace hartos procesos de cambio de variables y van cambiando fuertemente las ecuaciones en su forma, digamos. Bueno, entonces una observación, ¿ya? Si F va desde Rn, ¿cierto? En Rm, entonces F se puede escribir así, por sus componentes. ¿Ya? Y su matriz derivada, todo como lo hemos visto, ¿va? La matriz derivada entonces está dada así, de F1 respecto a la primera variable, de F2 respecto a la segunda variable, perdón, me equivoqué, F1 respecto a la segunda variable, ahí sí, ¿ya? Y de nuevo, perdón, lo siento, profesor distraído, F1 respecto a la xn, ¿ya? N, porque recuerden que el dominio está en Rn, ¿ya? Así que son n variables, ¿ya? Y después la segunda fila, ahí sí, el F2, de nuevo respecto a x1, F2
respecto a x2, y así hasta de f2 respecto a xn. ¿Ya? Finalmente la última, que sería de m respecto a x1, y así. La misma fm respecto a x2, hasta llegar a ese último término. ¿Ya? Ojo que una es m, la otra es n. ¿Ya? Así las hago yo. La m con 3 cositas y la n con 2. Bien, esa es entonces la derivada. Y vamos a suponer que esto es un caso particular, pero que es muy, muy aplicado. Es como, yo diría, como la forma en que más aparece el cálculo. Si G entonces va desde Rm en R, ¿ya? Y entonces normalmente uno hace un cambio de variable, ¿ya? Entonces voy a decir que acá toma a un vector U, ¿ya? Y lo lleva a G de U. Y el U entonces acá va a ser así, U1, U2, hasta UN, ¿ya? Eso para hacer la diferencia con las X de acá, ¿ya? Aquí podríamos agregar eso también para que quede claro. A ver, ahí. A ver, voy a escribir esto más chiquitito para que quepa ahí también toda la expresión, ¿ya? Entonces aquí esto toma un vector X, ¿cierto? Y lo lleva un vector X, lo lleva a un vector f de X. Y el vector X, entonces, está determinado por esas variables. X1 hasta Xn, el vector f, ¿cierto? De X, entonces es F1 hasta Fm. Estoy haciendo una descripción bien detallada nomás para que sea más claro después, ¿ya? Entonces, por eso, claro, ahí yo puse directamente nomás asumiendo las variables, pero es mejor ser más claro, ¿ya? Entonces, el X lo estoy describiendo con las variables XJ, ¿cierto? Y el U, en este caso, que va desde Rm en R, con las variables de U, ¿cierto? U1, U2 hasta UM, ¿ya? UM. Bueno, eso. Entonces, cuando yo hago la compuesta, podríamos decir que entonces cuando hago la compuesta G compuesto con F, disculpen, antes de eso, en la matriz derivada, entonces en un punto U, ¿cierto? Es una fila, porque esta vez solo llega a los reales, entonces se toma así, ¿ya? De G de U1 hasta la derivada de G en UM, ¿ya? Entonces una matriz de M, perdón, de 1 por M. ¿Ya? La matriz que está allá, voy a decirlo acá, es una matriz de tamaño M por N. ¿Ya? Ese es el orden que tiene, porque las componentes de F corresponden a la fila y las variables de X corresponden a las columnas. ¿Ya? Entonces, por eso el tamaño va así, M por N. Y este entonces 1 por N. Bueno, cuando yo hago la compuesta, entonces, ya G compuesto con F en un X, entonces yo lo que hago es reemplazar el G en F de X, ¿ya? Y entonces el F tiene esta forma, F1 de X, ¿cierto? Hasta Fm de X. Y entonces yo podría considerar esto
como dentro del espacio Rm, como un vector U, ¿cierto? Que donde el U1 es en realidad el que depende de X, y así el UM depende de X, ¿ya? Haciendo como ese cambio de variable, ¿ya? Que sería entonces el U1 es igual a F1, y así. El UM es simplemente Fm, ¿ya? Ese sería un cambio de variable, digamos, que pasar de esas funciones y convertirla en estas variables U hasta UM, que quedan en dependencia de X, ¿ya? Bueno, y más fuertemente, ¿ya? Porque entonces el U1, voy a decirlo así un poco más detallado, el U1 entonces depende de X1, X2, hasta Xn, y así hasta el UM, que es una función de X1, bueno, X2, hasta Xn. Bueno, entonces cuando uno trabaja con estas expresiones, entonces podríamos, por ejemplo, preguntarnos, bueno, ¿cuál es la derivada? A ver, y vamos a expresarlo así, ¿ya? Entonces, a ver. Ya, no, voy a decirlo claramente, ¿ya? Entonces, si yo tengo la derivada de la compuesta, ¿cierto? Entonces yo debo tomar la matriz G multiplicada por f de x, ¿ya? Entonces sería como el u de x, y eso multiplicado por la matriz de f de x, ¿ya? Entonces, ¿cómo queda esto de forma más explícita, ¿ya? Entonces, por supuesto, el lado izquierdo, a ver, no sé si me va a caber aquí todo, ¿ya? Pero el lado izquierdo de esa expresión es esta matriz, ¿cierto? La derivada, podríamos llamarle h a eso. Ya. Vamos a hacer ese pequeño cambio, ¿ya? Si h es la compuesta, entonces la derivada de h en x se descompone así, ¿ya? Y por supuesto la matriz derivada de h, noten que h, entonces h va desde Rn, pasa por Rm, porque se aplica primero f, y después pasa llega a R, porque se aplica G, ¿ya? Entonces la matriz derivada de h también tiene un tamaño de fila, ¿ya? En este caso, una fila y n columnas, ¿ya? Entonces queda así, ¿ya? Queda así la ecuación. Lo voy a escribir de nuevo acá. Entonces, de h de x, será harto espacio ahí, de g de u por df de x. Y entonces la expresión queda así. El vector queda de h por dx1 hasta dh por dxn, ¿ya? Queda igual a esta matriz, que es de g de u1 hasta dg de um, multiplicada por esta matriz de f1, de x1, etcétera, de f1, de xn, de fm, de x1, de fm, de xn, ¿ya? Bien, esa es entonces la ecuación matricial, pero cuando yo voy a un punto más específico, por ejemplo, si yo quiero saber
cuál es la derivada de h respecto a xj, ¿ya? Un j en particular, ¿ya? Entonces, bueno, yo tomo la componente de j, y eso corresponde entonces a multiplicar esta matriz, la matriz fila de G, ¿cierto?, por la jésima columna de f, de la matriz derivada de f. Entonces eso queda así, queda, bueno, el producto, a ver, no sé si hagámoslo con el x1 primero para que se vea bien claro, y después lo generalizo, ¿ya? Entonces el x1, si yo quiero la primera componente, entonces tomo esta fila y la multiplico por la primera columna, ¿ya? Es como se multiplican las matrices, ¿cierto? Ya, entonces me quedaría así, de G de U1 por la derivada de F de X1, ¿ya? A ver, y me gustaría anotar eso de forma aún así más detallada, ¿ya? Porque el F yo lo estoy tomando con esas variables U, ¿ya? Entonces voy a hacer ese cambio, ¿ya? Disculpen ahí, pero lo que quiero es que quede la expresión tal como se aplica en un cambio de variable. Entonces yo hago un cambio de variable, Entonces los F ya los voy a denotar como 1 más, ¿ya? Entonces, disculpen ahí, pero para que quede esto más cercano a lo que es la aplicación realmente, ¿ya? Entonces le vamos a llamar U. Pero son los F, ¿va? Son los mismos F, solo que estoy usando una variable auxiliar, ¿ya? Le cambié de nombre nomás. Entonces la expresión queda mucho más clara así, ¿ya? Entonces uno deriva la primera componente y luego deriva esa componente por x1. El siguiente término, porque es toda la fila por toda la columna, entonces después viene el dg de u2 multiplicado por la derivada de u2 por x1, ¿ya? Porque sigue siendo la misma columna, la primera columna, todos están derivados respecto a x1. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar al último término, que es de g derivado respecto a UM multiplicado por la derivada de UM respecto a X1. ¿Ya? Así queda, ¿ya? Es entonces como una forma más explícita de anotar la regla de la cadena, porque matricialmente una cosa, ¿cierto?, que está perfecta, comprime todo, pero muchas veces vamos a necesitar una fórmula así un poco más explícita. En general, por supuesto, si yo hago lo mismo con un J cualquiera, bueno, entonces eso, y vamos a usar una sumatoria, eso entonces sería una cosa así, ¿ya? La suma de I de 1 a M de G de U sub I por la derivada de U sub I respecto a XJ, ¿ya? Esa es la expresión entonces que se desarrolla ahí en general, ¿ya? Y ahí ya para J de 1 hasta M. Esto voy a poner ahí en general. Ya, entonces esta es la misma regla de la cadena, solo que está desarrollada de forma más explícita y cambiando variables, ¿ya? Que es cómo realmente se ocupa. Ya, entonces, por ejemplo, voy a tomar una ecuación diferencial parcial, ¿ya? No se asusten con esto, solo es una idea para ver cómo cambiar variables, ¿ya? Entonces, déjenme pensar, a ver si... no, bueno, no quiero hacer algo demasiado gigante tampoco. Ya, eso. Ya, si f
depende de x e y, es una función que satisface la ecuación ya, y aquí voy a hacer un ejemplo simple nomás porque solo hemos visto derivadas de primer orden. Entonces supongamos que hace esto, ¿ya? Esto es una ecuación diferencial, ¿ya? Por ejemplo, perdón, de f ya, ahí, por ejemplo. Ya, eso, bueno, eso que estoy anotando es una ecuación diferencial parcial, ¿ya? Esto es una ecuación diferencial parcial. Ya, eso entonces es, bueno, básicamente una ecuación donde aparezcan derivadas parciales, eso es todo, ya no hay nada más que decir por ahora. Después en cursos superiores ustedes estudiarán qué significa esto o para qué sirve y todas esas cosas, ya, pero por ahora solo me interesa ver cómo yo puedo cambiar variables acá, ya. Entonces, si consideramos, esa es la ecuación 1, ya. Sí, ahí. Si consideramos el cambio de variable a coordenadas polares, ¿ya? Es el cambio de variable a coordenadas polares, lo voy a anotar, pero lo explico de inmediato, ¿ya? Entonces que el x depende de otros parámetros, de r coseno de teta, y el y r seno de teta, ¿ya? Con r mayor o igual que 0, teta en r, ¿ya? Cualquier... bueno, normalmente uno lo toma restringido, ¿ya? Pongamos ahí de 0 a 2pi, por ejemplo. Eso significa, ¿cierto?, que yo voy a describir el punto x, y en su versión polar, ¿ya? Cuando yo hago esta descripción, yo lo describo de forma rectangular, pero también uno puede describirlo a través de estos datos, ¿ya? El r es esa hipotenusa y el teta es el ángulo que se forma aquí, ¿ya? Entonces la relación obviamente es una versión, ¿cierto?, de las propiedades trigonométricas o de la definición del coseno y el seno. Entonces el x, que es este cateto adyacente, es justamente r coseno de teta, y el y, que es ese cateto opuesto en este triángulo rectángulo, es r seno de teta, ¿ya? Bueno, entonces, si consideramos el cambio de variable en coordenadas polares, determine una ecuación equivalente a 1 para, bueno, para la función. Bueno, aquí esto sí tengo que aclararlo, porque normalmente en los libros o en cursos superiores como que no hacen mucho detalle con estas cosas, pero en realidad debería ser que la función cambie de nombre, ¿ya? Normalmente, como les digo, no hacen mucho cuidado con eso y toman la misma f nomás, ¿ya? Pero aquí yo voy a decir que, bueno, el g es una función que depende de r y teta y es justamente f de x r teta y de y r teta, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está el x, ¿cierto? Esto es lo que significa que depende de r teta, ¿ya? Ahí está la fórmula explícita. Y, por supuesto, hacer un cambio de variable, entonces, es hacer una composición de funciones,
¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces, determino una ecuación equivalente a 1 para la función GR teta. Entonces, como G se define a partir de F, entonces, si F satisface la ecuación 1, entonces G debe satisfacer una ecuación similar o que se desprende de esta ecuación, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? A ver, bueno, vamos a examinar un poco las expresiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener la derivada de G respecto a R, ¿ya? Entonces yo debería tomar la ecuación, bueno, derivar esto, ¿ya? Y eso significa derivar F respecto a X, ¿ya? Y eso multiplicado por la derivada de X respecto a R, ¿ya? Es el término que aparece en la... en esta, perdón, en este desarrollo, ¿cierto? Cuando uno hace la derivada, entonces deriva respecto a la primera variable y la variable la deriva respecto a la primera componente de las variables originales, ¿ya? Ese es entonces el proceso. Y entonces, más la derivada de f respecto a i por la derivada de i respecto a r, ¿ya? Todo se deriva respecto a r. Como aparece aquí en la sumatoria, yo estoy derivando respecto a xj, entonces todo se deriva respecto a xj, ¿ya? Bien, ese entonces es lo primero. Después tengo g respecto a teta, ¿ya? Entonces derivo f respecto a x por la derivada de x respecto a teta más la derivada de f respecto a i por la derivada de i respecto a teta, ¿ya? Bueno, pero si yo tengo eso, y por otro lado, pero x, ¿cierto? Es r coseno de teta, el i es r seno de teta, entonces el de x de r, voy a ponerlo más abajo, si no, no cabe aquí, ¿ya? Entonces, luego, la derivada de x respecto a r, se derivo ahí, derivo respecto a r esa expresión, entonces me queda coseno de teta, la derivada de x respecto a teta, entonces derivo esa primera expresión respecto a teta, me queda menos r seno de teta, y así, el i respecto a r es seno de teta, y el i, perdón, sí, el i respecto a teta es r coseno de teta. ¿Ya? Ya, esas entonces son las expresiones, las voy a reemplazar en estas dos ecuaciones de arriba, ¿ya? Por lo tanto, de g respecto a r, entonces es igual a df respecto a x por de x respecto a r, o sea, por coseno de teta, más df respecto a i, por i respecto a r, que es seno de teta, ¿ya? Y de g respecto a teta, bueno, es df respecto a x por menos r seno de teta, y de i respecto a teta, ya, entonces df respecto a i por r coseno de teta. Ya, aquí tenemos entonces algunas relaciones que podemos desprender, ya, a ver,
¿Cuál era la ecuación? Ya está media rara la ecuación que yo puse, ¿eh? Pero bueno, vamos a tratar de hacer algo. Entonces, lo que yo debería hacer acá es poder despejar el df de x para poder reemplazarlo en términos de las otras variables, de g, r y θ, y lo mismo con el df de y. ¿Ya? Después lo puedo reemplazar acá. Entonces, eso tendríamos que hacer ahora. ¿Ya? Despejaremos df de x y df de y. Despejaremos de acá. ¿Ya? Y esto es un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Un sistema de ecuaciones que si lo denotamos matricialmente va a ser más fácil de despejar, pero también podríamos, a ver si, no sé, si sumo, claro, si resto r seno, r coseno, r coseno, seno. Tal vez matricialmente sería más fácil, ¿eh? Hagámoslo matricialmente mejor, ¿ya? Entonces voy a denotar el sistema de ecuaciones que hay acá de forma matricial, ¿ya? Entonces esto se puede anotar así, a ver. Aquí las incógnitas son estas, eso, y las otras son los coeficientes del sistema. Entonces, o lo hago así nomás, R por R seno por coseno. Ya, hagámoslo más fácil nomás, ¿ya? Entonces voy a multiplicar, por ejemplo, en este sistema, voy a multiplicar por, lo voy a anotar de nuevo porque si no va a quedar ahí muy complejo de seguir, porque después voy a hacer con el otro. Entonces, de g de x, ya voy a dejar un poco de espacio ahí. Entonces, de f de x por coseno de θ, abajo está el de g de, perdón, de r, ¿cierto? De r de g de θ. Ya, y aquí sería el de f de x por r seno de θ, que tenía un signo negativo, de f de y por seno de θ, y de f de y por r coseno de θ. Ahí es, ¿cierto? Ya. Entonces, por ejemplo, para cancelar alguna variable, por ejemplo, si quiero eliminar el df de x, ¿ya? Y así poder despejar el df de y, entonces voy a multiplicar acá, lo voy a hacer así directamente, voy a multiplicar por r seno, ¿ya? R seno, en todas las ecuaciones, R seno, ¿ya? Y abajo voy a multiplicar por coseno, ¿ya? Por coseno, seno y coseno, ¿ya? Entonces, haciendo eso, yo sumo estas dos ecuaciones, ¿ya? Voy a sumar ahora las ecuaciones y entonces se va a cancelar el df de x, ¿ya? Por ejemplo, es una forma de resolver el sistema. Entonces me queda de g de r por r seno de θ más dg de θ por coseno de θ, y eso es igual a esta parte que queda de f de y
Bueno, por estos términos, pero bueno, ahí noten que queda el R seno cuadrado más R coseno cuadrado, así que queda un R nomás, ¿ya? Queda multiplicado por R. Y por lo tanto, el de f de i, yo lo voy a poder expresar así, de g de r por seno de teta más de g de teta por coseno de teta partido por r, ¿ya? Entonces, bueno, por supuesto ahí, para poder hacer eso, vamos a asumir que el r es positivo, estrictamente positivo, ¿ya? Te había dicho mayor o igual que 0, hagamos el cambio nomás para que quede bien definido el despeje, si no, el sistema no tiene solución, no tiene infinitas soluciones, ¿cierto? Dependiendo de lo que pase con la otra ecuación. Ya, ahí tenemos despejado uno de ellos, ¿ya? Y análogamente, ¿cierto? Yo puedo despejar el otro. Lo importante es que podamos expresar cada una de las partes que aparecen en la ecuación 1. Entonces voy a despejar el otro, ¿ya? Entonces voy a anotar de nuevo el sistema original, por otro lado. Entonces, de G de R, que era igual a df de X coseno de teta, más df de Y por seno de teta de G de teta es de f de X con un menos R seno de teta y de f ¿qué pasó? De f de Y por R coseno de teta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya, y ahora quiero entonces cancelar la de f de Y, ¿ya? Entonces voy a multiplicar por acá, por R coseno, ¿ya? Acá también R coseno, ¿ya? Y abajo voy a multiplicar por seno. Y para cancelar la de f de Y, entonces voy a restar las ecuaciones, ¿ya? Vamos ahí, resta. Ya, la de arriba menos la de abajo, entonces queda de G de R coseno de teta, menos de G de teta, seno de teta. Los de la derecha se cancelan y esto entonces se suman porque queda un cambio de signo. Y ahí de nuevo pasa que queda el de f de x, queda r coseno cuadrado de teta, y abajo con el cambio de signo por la resta queda r seno cuadrado de teta. Así que queda r de nuevo, ¿ya? Y por lo tanto, de f de x es de g de r por coseno de teta menos de g de teta por seno de teta partido por r, ¿ya? Bueno, volvamos entonces a la ecuación diferencial. Por lo tanto, la ecuación 1, que estaba expresada así, de f de x más 2 por dg de f, perdón, 2 de f de y, ¿cierto? Era igual a x. A ver, voy a revisarla por si acaso. Ahí está, ¿ya? Esa es la ecuación. De f de x más 2 de f de y igual a x. Entonces ahora cambio las variables de nuevo, ¿ya? Ahora la expreso como me pedían en términos de las variables g, r y teta, ¿ya? Vamos a ponerle esto en ecuación 2 entonces. Y el de f de x, como vimos, ahí está. El de f de x es eso que está ahí. Entonces voy a ir reemplazando nomás, ¿ya? De g de r por coseno de teta
menos dg de teta por seno de teta partido por r, más 2, el de f de i, es eso, ¿ya? Dg de r por seno, dg de teta por coseno r. Ya, va a quedar grande esto, pues, dg, a ver si lo tiramos abajo mejor. Ya, abajo. Entonces, más dg de r por seno de teta menos más dg de teta por coseno de teta partido por r. Ya, todo eso que está ahí es igual a x, ¿ya? X. Y x es r coseno de teta, ¿ya? Bueno, eso, ahí quedó, por supuesto, un poco gigantesca la expresión, pero se puede a lo mejor simplificar un poco, ya, solo para que quede más compacta nomás. Entonces, el de g de r queda multiplicado por coseno de teta más seno de teta. A ver, chat. Faltó el por 2. Ah, verdad. Ok, gracias. Ahí. Faltó el 2, ¿ya? Entonces ahí más 2 seno de teta, la derivada de g respecto a teta, entonces la voy a escribir así, ¿va? 2 coseno de teta menos seno de teta partido por r, y eso es igual a r coseno de teta. Ya, eso es, ya, o sea, bueno, aquí usted dirá, bueno, ¿y para qué hicimos todo esto? No, básicamente es porque en ecuaciones diferenciales uno hace cambios de variable, entonces tiene que ser capaz de convertir una ecuación diferencial que está en las variables, en unas ciertas variables, a nuevas variables, ¿ya? Y ese es el proceso, se ocupa la regla de la cadena de forma explícita, ¿cierto? Cada vez que trabajamos en estas expresiones, nos hicimos regla de la cadena, y lo otro ya es, digamos, despejar variables, qué sé yo, cosas así. Y el objetivo, como insisto, no, en este curso no se nota mucho, pero ya en cursos superiores es simplemente poder interpretar una ecuación diferencial en otro contexto. Eso permite entenderla mejor, ¿ya? Para este curso, sí, es como un ejercicio típico, ya, piense así, para un problema de prueba, que usted tenga una cierta expresión con derivadas y le pidan cambiarla a otras variables, ya. Entonces, como el caso o el tipo de problema que se ha preguntado siempre, ya, siempre. Ok, eso entonces. Vamos a hacer ahora un caso particular que también es interesante, ¿ya? Porque este también, bueno, este ya era un caso particular, ¿cierto? Cuando tomamos esa observación, tomamos una función ya que es particular, que es que va a R1, ¿ya? Y por eso, bueno, ahí hicimos un caso más explícito, pudimos hacer estos cambios de variable que son generalmente para ese contexto de funciones escalares, digamos. Ya, y otro